Mi marido me llevó al restaurante más caro de Madrid para anunciarme que me dejaba. Pidió lo mejor de la carta y luego me dijo que pagara yo, que era su regalo de despedida. Fue entonces cuando llamé al camarero. Elena estaba sentada frente a Ignacio en aquel lujoso salón del barrio de Salamanca. 5 años de matrimonio con aquel hombre ambicioso se desmoronaban. Últimamente se había vuelto un extraño. Ahora, esos 5 años le parecían un montón de papeles arrugados y sin valor. Él la había invitado para celebrar una nueva vida. Elena, creyendo que se trataba de un ascenso en la empresa, aceptó, aunque muy en el fondo ya sentía la espina de la duda. Ignacio lucía impecable, pero distante. Su mano sobre el mantel de hilo parecía la de un desconocido. Toda la velada, con los platos más exquisitos y el champán francés, le pareció una ejecución meticulosamente planeada, rodeada de lujo. Ignacio, sin pedirle opinión, abrió una botella carísima. El sonido del corcho cortó el último hilo que unía a Elena con su pasado. Cada bocado de foie gras que él saboreaba con placer exagerado era una demostración de poder, una demostración de desprecio. Ella intentaba hablar de cosas triviales, pero Ignacio respondía con monosílabos. Su mirada vagaba por el salón, buscando a alguien más importante. El silencio y la frialdad gritaban que aquello no era una celebración. Elena apretó los dientes. Se obligó a sonreír cuando él por fin la miró, pero en sus ojos no había calor, solo ese brillo frío y calculador que ella solía ver cuando él cerraba un negocio. «Estás especialmente guapa hoy», pronunció Ignacio, pero en su voz sonó una nota tan falsa que Elena sintió asco. Tuvo ganas de arrancarse aquel vestido de seda, de lavarse la capa de maquillaje con la que tan cuidadosamente había ocultado su cansancio. Aquel cumplido, dicho con tanta indiferencia, era parte de una obra de teatro, una farsa que le resultaba más repugnante que su silencio. Sentía cómo la tensión crecía bajo su piel. Quería agarrarle del brazo, sacudirlo y gritarle: «¿Por qué haces esto? ¿Por qué me torturas?». Pero se contuvo. Muy dentro de ella ya había nacido la certeza de un final inminente. Sabía que su reacción debía ser calculada, no impulsiva. «Gracias, tú tampoco has escatimado en gastos, por lo que veo», respondió ella. «¿Es el ascenso?», Elena preguntó, intentando aferrarse a la versión feliz que él le había vendido. Se aferraba a esa idea como un náufrago a una tabla. Aunque cada célula de su cuerpo gritaba que todo era una mentira, no quería creer que el hombre con el que había compartido su vida fuera capaz de tanta crueldad. Ignacio apartó lentamente su copa. Su sonrisa se ensanchó, pero estaba completamente vacía de alegría. Era la máscara que se ponía antes de despedir a un empleado. La máscara del ganador que disfruta de su superioridad. «Un ascenso, sí, pero no el que tú piensas», dijo él. «Más bien un ascenso en mi nivel de vida, por supuesto». Pronunció las últimas palabras con una intención afilada. Quería atravesarle el corazón. Él observaba su reacción, esperando ver dolor, confusión o las primeras lágrimas. Le encantaba esa sensación de control. Se sentía como un director de orquesta al mando de la humillación de su mujer. Ya se imaginaba cómo a ella le temblaría la voz, cómo suplicaría. Estaba seguro de su impunidad. Elena sintió un nudo en la garganta que intentó tragar con desesperación. No era solo decepción, era el duelo por lo que nunca más volvería a ser. Lo miró, intentando encontrar algo real detrás de esa fachada de éxito arrogante. Quería encontrar al Ignacio de antes, al que le juró amor, pero solo encontró un vacío frío y una anticipación maliciosa. «Ignacio, ¿qué está pasando? Me estás asustando. Llevas tiempo siendo un extraño». La voz de Elena sonó baja, casi ausente, pero por dentro rugía una tormenta. Sentía las manos heladas bajo la mesa. Él se echó a reír, una risa seca, sin empatía, que no presagiaba nada bueno. El camarero, en silencio, colocó en el centro de la mesa un postre exótico que no habían pedido, una estructura compleja de chocolate, frutas y pan de oro. Ignacio le hizo un gesto al camarero para que se retirara. Se inclinó hacia Elena. Su voz bajó a un susurro conspiratorio, pero cortante como el acero. Un susurro calculado para que las palabras se le grabaran en la memoria para siempre. «Pasa lo que tenía que pasar. Elena, te dejo por otra mujer». Las palabras cayeron claras y separadas, como golpes de martillo sobre el pecho de ella. Pero en lugar de romperse, su corazón se endureció. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El sonido de las copas, las risas lejanas y la música desaparecieron. Elena no sintió dolor ni conmoción, solo un letargo,
como si le hubieran echado un cubo de agua helada. Se congelaron todas sus emociones, dejando solo una claridad absoluta. Miró fijamente los ojos que hace 5 años le juraron lealtad. Ahora no había ni sombra de arrepentimiento, solo triunfo. Esta es nuestra cena de despedida, querida, mi último acto de caballerosidad. Él señaló la abultada cuenta que asomaba bajo una servilleta de tela. La cantidad escrita allí era obscena, absurda, una cifra que la separaba por completo de ese mundo de lujo. Y esto, como regalo de despedida, lo pagas tú. Ya sabes que estoy en un periodo de transición. Todo mi dinero lo estoy invirtiendo en mi nuevo nido. No pensarás que me voy a quedar en ese pisito estrecho de las afueras. No mientras construyo una vida con una mujer que de verdad entiende mi ambición. Una mujer que me puede dar lo que tú jamás podrás. Ella es mi futuro, mi nuevo estatus. Tú ya eres una etapa superada, así que paga nuestra última cena. Eres coordinadora en un gimnasio. Seguro que tienes ahorros para un imprevisto, pues el imprevisto es hoy. Hablaba despacio, saboreando cada palabra. La humillación no la golpeó como una ola, sino como una inyección paralizante. Le dolía, pero era un dolor que movilizaba su mente a una velocidad frenética. Él esperaba drama, ansiaba el espectáculo de su vulnerabilidad, quizá para justificarse ante su nueva amante, pero Elena decidió no darle un espectáculo, decidió darle una respuesta quirúrgica. No movió ni un músculo, ni una lágrima, ni un temblor, ni la más mínima señal de debilidad. Su rostro era de porcelana impenetrable. Ignacio se inclinó un poco más, esperando que ella rebuscara en el bolso. Esperaba que le rogara, que le suplicara ayuda, pero se desconcertó al ver cómo la mirada de Elena cambiaba. Dejó de ser vulnerable para volverse de acero. Me voy, Elena. No me retrases ni montes un numerito. ¿O vas a ponerte a gritar delante de toda esta gente bien? Intentó provocarla de nuevo, pero su voz ya no sonaba tan segura. Sentía que algo se salía de su guión. Ese pequeño cambio de tono fue la señal para Elena. Con una lentitud casi teatral, metió la mano en su bolso. Un bolso bueno que se había comprado con el bono de su propio trabajo. No sacó la cartera para mostrarle que no podía pagar. Sacó su teléfono, un modelo antiguo, pero resistente, no de los que se rompen a la primera caída, un teléfono leal. A diferencia de algunas personas, no miró a Ignacio. Marcó un número con un toque rápido y preciso, un número que se sabía de memoria. La conversación fue breve, sin emociones, sin el pánico de una esposa abandonada. Hola, soy Elena. Sí, por favor, póngame con el dueño. No. No llamo por los documentos de la oficina. Llamo por lo que está pasando ahora mismo en el comedor. Sí, en el restaurante Ambrosía. Está sentado en la mesa con vistas a la fuente. Sí, se llama Ignacio. Gracias, espero. Habló con tanta calma que parecía estar pidiendo un taxi. Colgó sin esperar respuesta, segura del resultado. El teléfono desapareció en su bolso. Ignacio frunció el ceño. Su rostro arrogante perdió la compostura por primera vez en la noche. No entendía qué pasaba, y eso le aterraba. ¿Qué ha sido eso? ¿Estás llamando a tu madre para que venga a recogerte llorando? Su tono tembló, mezclando la alarma con la irritación. Esperaba miedo, y encontró una frialdad mucho más peligrosa. Elena levantó los ojos hacia él. No había odio ni lágrimas, solo un cansancio infinito del juego sucio en el que él la había metido. Se sentía como un soldado que por fin baja las armas tras la guerra. No, Ignacio, no he llamado a tu madre. He llamado por negocios. ¿Por tus negocios? Elena cruzó la mirada con el camarero. Le hizo un levísimo asentimiento. El camarero borró su sonrisa servicial, adoptó un gesto muy serio y se alejó rápidamente. ¿Qué has hecho, Elena? No te atrevas a arruinarme la noche ni a montar un escándalo. Ignacio ya estaba nervioso, con las mejillas rojas de ira y miedo. Alargó la mano hacia la copa de champán, pero le temblaba tanto que derramó líquido sobre la mesa. Tú solo has arruinado la noche, Ignacio, y me has arruinado 5 años de fe en ti, 5 años de planes que eran humo. No voy a pagar tu cuenta. No es mi deuda, es tu deuda. Mi deber contigo terminó en el momento en que pronunciaste la palabra otra. Rompiste todos los lazos. Ahora eres libre, y yo soy libre de ti y de tus deudas morales y económicas. Hablaba en un tono bajo, pero cada sílaba cortaba como un cristal roto. Ignacio abrió la boca para amenazarla, pero entonces ocurrió algo que borró toda su soberbia. Se quedó mudo. Hacia su mesa caminaba el gerente del restaurante, un hombre impecable, de traje a medida y mirada penetrante. Tras él, a una distancia prudencial, 2 guardias de seguridad inmensos. El ambiente del lujoso local se tensó. El murmullo de las otras mesas cesó por completo.
El gerente ignoró al resto de clientes. Se dirigió a Ignacio como si fuera el único en la sala. Habló en un tono muy educado, pero firme como un bloque de hielo. Señor Ignacio, soy el gerente. Lamento interrumpir su cena. He recibido instrucciones directas del propietario del local. Me ha pedido que le ayudemos a abandonar nuestras instalaciones de inmediato. A ser posible, con la mayor discreción. Ignacio palideció. Su rostro se cubrió de un sudor frío. Parecía un niño pillado robando. ¿Qué ayuda? Yo no he hecho nada. Ahora mismo pago y me voy. Empezó a buscar la cartera en su chaqueta de marca de forma frenética, pero se detuvo en seco. No podía pagar, y esa era su mayor debilidad. Me temo que no va a pagar, le corrigió el gerente con fingida lástima. Su cuenta ha sido anulada. El dueño se ha asegurado personalmente de que no quede registro de su paso por aquí. Un gesto de buena voluntad. No nos debe nada, salvo marcharse ahora mismo. ¿Pero por qué? ¿Quién le ha dicho algo? Logró articular Ignacio con un hilo de voz. Humillado. El gerente miró de reojo a la mesa de al lado y volvió a hablar, claro y alto. Me ha llamado personalmente don Arturo, el dueño de la constructora para la que usted trabaja. Ignacio dio un respingo al escuchar el nombre de su jefe. Don Arturo le manda saludos de parte de su esposa, continuó el gerente. Al parecer, su mujer se ha enterado de sus planes de futuro, y ella misma le ha informado a don Arturo de dónde estaba usted celebrando su divorcio, y sobre todo, con quién lo estaba celebrando. En ese instante, todo encajó para Elena. Elena conocía a Cayetana, la mujer de don Arturo, de coincidir en un club de campo. Ignacio no solo la dejaba por otra, la dejaba por la mujer de su jefe superior. Estaba convencido de que su carrera despegaría gracias a los contactos y la cama de la mujer de don Arturo. Pero no contó con que don Arturo tiene ojos en todas partes, y mucho menos con que Cayetana odiaba los escándalos públicos. Ignacio se hizo pequeño en la silla. Miró a Elena con terror absoluto. En el rostro de ella no había burla, solo una satisfacción fría, la constatación de la ruina total de su marido. «Has llamado a don Arturo», susurró Ignacio, con voz rota. No podía creer que su esposa, la humilde coordinadora del gimnasio, le hubiera tendido esa trampa. Elena guardó silencio, que sufriera pensando hasta qué punto ella iba un paso por delante. «Señor», el gerente elevó la voz, «le ruego que salga. No queremos escándalos, pero no dudaremos en usar a seguridad». Los dos escoltas dieron un paso al frente. Ignacio se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. El ruido resonó en todo el salón. Intentó lanzarle una mirada de odio a Elena, pero ella miraba a través de él. Justo en ese momento, desde la mesa de al lado, se levantó una mujer con un peinado perfecto y un abrigo de bisón. Era Cayetana. Había estado observando todo desde la sombra. Ella esperaba ver a un Ignacio triunfador, brindando por su nueva vida, y se encontró con un cobarde al que echaban a patadas porque ni siquiera podía pagar una cena. «¿Qué es este circo, Ignacio? Me dijiste que todo estaba controlado». La voz de Cayetana temblaba de vergüenza y asco. No podía creer que su ambicioso amante fuera el hazmerreír de Madrid. Ignacio, acorralado, se volvió hacia ella desesperado. «No, Cayetana, espera, es un malentendido. Me han tendido una trampa». Intentó zafarse de los guardias, pero lo sujetaron con firmeza. Cayetana, reina de las apariencias, no iba a tolerar ser el centro de un espectáculo bochornoso. Apartó su silla con desprecio. Sin decirle una sola palabra más, le dio la espalda y caminó hacia la salida opuesta. Lo dejó allí, tirado como basura inútil en medio de la alta sociedad que él tanto ansiaba. Los guardias sacaron a Ignacio a la calle. Se oyó cómo tropezaba en la puerta giratoria. La música del restaurante volvió a sonar. La vida siguió como si nada hubiera pasado. Elena se quedó sola en la mesa. Tomó la servilleta de lino y se limpió suavemente las comisuras de los labios. No sentía euforia, solo un inmenso y pesado alivio. Media hora después, salió del restaurante. No la esperaba un coche de lujo, sino un taxi de toda la vida. Se recostó en el asiento trasero y cerró los ojos. El camino a casa fue silencioso y sanador. A las 10 de la mañana del día siguiente, sonó su teléfono. Era el Departamento de Recursos Humanos de la constructora. «Elena, buenos días. Llamo de parte de don Arturo para informarle de que el asunto está zanjado. Ignacio ha sido despedido por despido disciplinario por faltas éticas graves. Está vetado en el sector. Nadie de nuestra red volverá a contratarlo. En cuanto a las cuentas compartidas, el notario se pondrá en contacto con usted esta misma semana para pasar todo a su nombre. Don Arturo lamenta el mal trago de anoche». Elena colgó. Ignacio lo había perdido todo. Perdió a la esposa que era su apoyo real. Perdió a la amante millonaria.
Perdió el trabajo, el prestigio y el coche de empresa. Se había quedado en la calle con su supuesta nueva calidad de vida. Elena caminó hacia el ventanal de su piso. El sol de la mañana madrileña entraba fuerte, limpiando los rincones. Entró al baño para lavarse la cara. Empezó a recoger las pocas cosas que él no se había llevado. Aquel hombre se había marchado buscando oro y se había quedado sin nada. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites de separación de bienes. Ignacio no dejaba de llamarla. Mensajes patéticos, audios llenos de pánico. Le juraba que Cayetana no significaba nada, que solo la quería a ella, que había sido la presión del trabajo. Intentaba echarle la culpa a la otra mujer para no asumir que él era un miserable. Elena encontró un sobre en la cocina que él había dejado olvidado. Dentro había una nota escrita a mano por Cayetana. Ignacio, olvida mi número. No perdono a un muerto de hambre que pone en riesgo mi matrimonio y encima no puede pagar ni un restaurante. Quédate con la chica del gimnasio. Esa nota fue la confirmación final. Elena hizo una bola con el papel. Lo quemó en el fregadero con un mechero que él trajo de Bilbao. No era venganza. Era un cierre definitivo. Un mes después, Elena cambió de rumbo. Dejó el gimnasio y empezó a trabajar en una pequeña pero prestigiosa galería de arte en el centro. Allí valoraban su buen gusto, su discreción y su clase natural. Alquiló un piso luminoso y antiguo en Chamberí, con techos altos y balcones donde se escuchaban los pájaros al atardecer. Era su verdadero hogar. Ignacio lo intentó una última vez. La esperó a la salida de la galería de arte al caer la noche. Salió de las sombras como un fantasma. Llevaba el traje sucio, holgado, como un espantapájaros. Tenía los ojos enrojecidos, sin rastro de su antigua soberbia. Era un hombre destruido. Elena, por favor, tenemos que hablar. Estoy aquí para pedirte perdón. Lo he perdido todo por culpa de esa noche. No tengo a dónde ir. Me han arruinado. Nadie me alquila nada. Estoy durmiendo en la estación de Atocha, Elena. Perdóname. Teníamos una buena vida. Trabajaré de mozo de almacén, de lo que sea. Pero no me dejes tirado. No sé cómo seguir vivo. Su voz era un lamento puro, pero Elena sabía que lloraba por él mismo, no por ella. Lo miró con frialdad clínica. El hombre que parecía una fortaleza impenetrable era solo un castillo de arena derrumbado por el primer viento fuerte. Estaba mendigando, y era exactamente lo que merecía. Ignacio, dijo ella con un tono sereno, como el mar en calma. No teníamos una buena vida. Teníamos una mentira financiada con mi tiempo y mi lealtad. Tú decidiste que tu nueva vida de rico valía más que mis sentimientos y mi dignidad. Tú decidiste dejarme la cuenta de tu traición para que la pagara yo. Se acercó un paso, bajó la voz para que nadie más la oyera, pero con una nitidez letal. ¿Vienes a pedirme que te salve? ¿Crees que voy a reconstruirte después de que intentaras humillarme delante de todo Madrid? Tu vida de grandeza terminó cuando no pudiste pagar una botella de champán. Tu ambición era puro aire. Y mi vida, Ignacio, acaba de empezar. Lo esquivó sin llegar a rozarlo. Perdiste a tu mujer, a tu amante rica, tu trabajo y tu nombre en una sola noche. Y, ¿sabes qué? No es un castigo. Es el cambio que te debían. Olvida mi cara y no vuelvas a pisar mi calle. Elena se alejó caminando bajo la luz dorada de las farolas. No miró atrás. Se sentía ligera, libre de las cadenas de la mentira y el engaño. Se dirigía hacia su propio piso, honesto y tranquilo, donde nadie la volvería a hacer sentir pequeña. Ignacio se quedó paralizado en la acera. Sentía que le habían arrancado la columna vertebral. Las piernas no le respondían. La gente pasaba apresurada, ignorándolo, pero en cada mirada veía el reflejo de su vergüenza. El ejecutivo de éxito expulsado de la alta sociedad madrileña, despreciado por su amante millonaria y borrado para siempre por la esposa a la que creía inferior. Sacó el teléfono para intentar llamar a alguien, a quien fuera, pero solo le quedaba un billete de 50 euros en la cartera. No tenía coche, lo había malvendido para pagar deudas. Caminó arrastrando los pies hacia un banco de la calle. Se sentó, se tapó la cara con las manos y lloró. Lloró lágrimas ardientes y amargas. No por amor, sino por el terror absoluto a su propia ruina. Había quemado todos sus puentes por un espejismo de poder. Durante los meses siguientes, su nombre se convirtió en veneno. Ningún banco le daba crédito. Sus amigos de negocios dejaron de contestarle al teléfono por miedo a don Arturo. Terminó durmiendo en pensiones de mala muerte y luego en la calle. Un día, sucio y hambriento, la vio. Elena salía de una boutique elegante. Llevaba bolsas en las manos, el pelo suelto y una sonrisa radiante. Era otra mujer, llena de luz, intocable. Ignacio se escondió detrás de un kiosco de prensa
para que no lo viera. Esa fue la humillación final. Saber que la caída de él había sido absoluta y el renacer de ella, espectacular. Tenía razón. Era exactamente el cambio que le debían.